en regímenes con rifabutina son de rescate, ¿sí? Cuando un paciente le falla, y hay que tener en cuenta, es importante lo que dice el doctor Quintero, hay que tener en cuenta qué medicamentos ha recibido el paciente en los últimos 3 meses, ¿cierto? No, que el paciente estuvo hospitalizado con una neumonía y recibió claritromicina, ¿sí? Uno no le va a poner el esquema con claritromicina, o recibió quinolona, uno le va a poner esquema, ¿sí? Siempre tiene que tener como esa lógica, y obviamente actualmente estos esquemas han sido basados en estudios poblacionales. En la Javeriana hay una doctora Palacios, creo que es el apellido, ella trabaja muy de la mano con Otero, y ellos tienen estudios de sensibilidad del nicotinamida. Y así el paciente le falla a un tercer esquema de esos, porque la recomendación es: si le falló al primero, cámbielo por otro que no haya recibido, y tenga en cuenta los antibióticos que el paciente ha recibido previamente, ¿sí? Y ya cuando el paciente ya va para el tercer esquema de resistencia, este paciente hay que hacerle cultivo. Entonces, para que no lo mande, le hacemos una endoscopia, le tomamos unas muestras especiales, le hacemos como un mapeo del estómago y hacemos cultivo familiar a ver qué tratamiento es el que va a necesitar. Doctor, si siempre le recibir un tratamiento de cuádruple, recibir una triple, significa que no lograban erradicar la nicotina. Entonces, lo que les decía, siempre la erradicación se debe confirmar. ¿Cuánto tiempo después? 6 a 8 semanas desde que finalizó. Debe suspender el IVP 6 semanas antes de tomarse la erradicación. Entonces, la otra pregunta interesante sería: bueno, ¿y con qué miro yo si la bacteria se erradicó o no? Entonces yo les digo, depende. Si el paciente tiene una gastritis eritematosa solamente, que quiere decir que no necesita seguimiento endoscópico, test de aliento o antígenos fecales, ¿sí? Tienen una sensibilidad y un rendimiento diagnóstico casi del 95%. Si son negativos, puede decirle con toda tranquilidad que no tiene el H. pylori, ¿cierto? Pero si el paciente es un paciente que el papá tuvo cáncer gástrico, cuando yo le hice la endoscopia le vi que estaba con atrofia, con áreas de metaplasia, ese paciente yo lo sigo endoscópicamente. A ese sí le hago una endoscopia a los 6 meses o al año y miramos, ¿listo? Cuando hay lesiones o hallazgos que tengan indicación de seguimiento endoscópico, se hace el seguimiento con endoscopio. Cuando no, se puede hacer con pruebas muy básicas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de hemorragia digestiva. El sangrado digestivo es un tema realmente largo, trato de resumirlo lo más que pude. Y pues es bien importante porque es algo de lo que van a ver enfrentados a ustedes todos los días, ¿cierto? El manejo del sangrado digestivo es de los médicos, no del gastroenterólogo. Nosotros hacemos la endoscopia, hacemos la colonoscopia, o los estudios complementarios que haya lugar, pero el manejo del sangrado digestivo es médico, ¿sí? A mí me llaman: no, doctor, es que allá por la autopista viene un paciente vomitando sangre, quiere que yo esté en el hospital esperando en urgencias con el tubo en la mano para hacer la endoscopia. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? El paciente debe ser manejado médicamente, debe reanimarse adecuadamente, debe transfundirse, debe ponerse su nivel de bomba de protones, debe optimizarse, ¿sí? Los estudios han mostrado que el paciente que se lleva endoscopia en el contexto de un sangrado digestivo no variceal en las primeras 6 horas se muere más que el que se estabiliza adecuadamente y se lleva en las primeras 24 horas. ¿Listo? Entonces, ese mensaje para que lo tengan ahí en la retina: los pacientes hay que estabilizarlos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los grupos de sangrado digestivo? La hemorragia digestiva alta, que se clasifica en variceal y no variceal. La hemorragia digestiva baja, básicamente aquí hace referencia al intestino medio, que es desde la polla de váter hasta la válvula iliocecal, ¿cierto? Y obviamente lo que tiene que ver con sangrado en colon. Y la hemorragia digestiva de origen oscuro o oculto, hoy en día es un término que se reserva para quienes, para pacientes que tienen una endoscopia de alta calidad. ¿Qué es una endoscopia de alta calidad? Una endoscopia que se hace con sedación, con un estómago preparado, con una adecuada visualización, por un gastroenterólogo entrenado, ¿cierto? Negativa para manifestaciones o hallazgos que puedan explicar un sangrado. Tiene una colonoscopia, una ileocolonoscopia, también de alta calidad, con adecuada preparación, optimizada, hecha por alguien competente, sin sangrado. Y además de eso tiene un estudio de intestino medio. ¿Qué estudio de intestino medio que usamos? Diagnóstico, la videocápsula endoscópica, ¿cierto? Entonces ese paciente que tiene esos 3 estudios y no se ha documentado una causa que le explique el sangrado, decimos que tiene una hemorragia digestiva de origen oscuro o oculto. No sabemos dónde está la causa. ¿Listo?
Y obviamente estamos en el contexto de un paciente con sangrado manifiesto y con anemización. Entonces, vamos a hablar de la hemorragia de vías digestivas altas no variceales. Esto es clave, es importante tener en cuenta que son dos grupos diferentes de patologías, ¿cierto? No es lo mismo un sangrado variceal a un sangrado no variceal, ¿sí? ¿Cómo se presenta clínicamente? Clínicamente se puede presentar como hematemesis. Hematemesis es vómito con sangre fresca. Melanemesis es un vómito con sangre digerida, es un vómito negro, vómito en mucho de café, lo escriben en los libros. Melenas, ¿qué son las melenas? Las melenas es una deposición negra, ¿sí? Como mi zapato, negra, ¿sí? Eso es importante, no es que es verdosa, no. Tiene tres características: negra, viscosa, alquitranada, parece alquitrán, y fétida. Las melenas huelen horrible, ¿listo? Y rectorragia básicamente hace referencia a salida de sangre fresca en chorro por el recto, ¿cierto? Esto es típico del sangrado hemorroidal, ¿sí? El sangrado hemorroidal del rectorragia. Existe otra más semiológica, manifestación semiológica, y es la hematoquesia. La hematoquesia son heces mezcladas con sangre, ¿sí? Como revueltas, ¿sí? Entonces la hematoquesia. La hematemesis y la melanemesis son pues típicas de sangrado digestivo alto. Las melenas pues son una manifestación de sangrado digestivo alto, medio y bajo. Los sangrados del colon derecho pueden manifestarse como melenas, ¿sí? Cuando los pacientes tienen un tránsito intestinal lento. La rectorragia puede ser una causa de sangrado digestivo alto, sí, en el 15% de los casos, ¿cierto? Cuando uno puede tener un paciente con rectorragia y que esté sangrando el estómago, pacientes con sangrados variceales. ¿Cómo está ese paciente? Jodido, está hipotenso, está choqueado, está llevado, ¿sí? Porque es un sangrado inestabilizante y el paciente, imagínate, tal será que le está recorriendo todo el intestino y le está saliendo por el recto, pero sí puede pasar. En los pacientes hay que entrarle primero arriba que abajo. Entonces siempre el contexto clínico. Entonces acá básicamente era para mostrarles los síntomas que puedan estar relacionados con relación a las manifestaciones de sangrado digestivo, la evidencia, las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas de sangrado digestivo alto no variceal? Entonces, esofagitis erosiva, las esofagitis pueden producir sangrado, sí, esofagitis infecciosa, la esofagitis inducida por píldora, la malignidad, cáncer gástrico, el desgarro de Mallory-Weiss, pacientes alcohólicos que producen muchas arcadas, o pacientes embarazadas que tienen hiperemesis gravídica pueden hacer desgarro de Mallory-Weiss, ¿cierto? Isquémica, a nivel gástrico, úlceras, bueno, acá es no variceal, pero ahí metieron las varices, pero obviamente sabemos que cuando son varices, pues es no variceal. Malignidad gástrica, gastropatía hipertensiva, las ectasias vasculares antrales son una causa frecuente de sangrado y de anemización. La lesión desde la foie. La lesión desde la foie es una malformación venosa submucosa, ¿sí? Hay como un vasito que se forma ahí en la mucosa y eso sangra a chorro. ¿Y dónde puede estar ubicada? Puede estar ubicada en cualquier parte del tracto digestivo, pero sobre todo lo vemos con frecuencia en el estómago y en colon. En intestino delgado, úlceras duodenales, divertículos duodenales, ¿sí? Aquí en la comunidad recién trabaja en la UCI, alguna vez un paciente con un divertículo yeyunal sangrante. El hombre le transfundió un turno de 12 horas 36 unidades de glóbulos rojos, como 18 de plasma, 18 de plaquetas y fibras, ¿sí? El hombre hace unas deposiciones absurdas y le documentamos el sitio de sangrado con una angiotaca, con una enterotaca. Se vio el sitio de sangrado, la cirujana de ultrasonido lo operó, listo, resuelto, un mamógrafo con 50 años, pero estuvo en la mano. Esto es básicamente lo mismo, causas de sangrado digestivo. Vamos a mostrar causas, vamos a omitir esa diapositiva. Esta es la frecuencia de presentación. Importante la evaluación inicial, la clasificación, ¿sí? Del estado hemodinámico del paciente, si el paciente pues está con un choque, esta es la clasificación de choque, leve, moderado, grave, siempre reanimar a esos pacientes adecuadamente, reanimarlos por metas. ¿Cuál es el cristaloide de elección para reanimar a estos pacientes? Siempre la cátedra de reanimación, siempre. O
sea, casi que el lactato de Ringer es el cristaloide de elección para todo, menos para complicaciones agudas de la diabetes y para pacientes neurológicos, que en esos pacientes es mejor la solución salina. El resto, reanimen todo con lactato de Ringer si tienen. Si no hay sino solución salina, pues pónganle solución porque qué más. Pero lo importante es reanimar a los pacientes por metas, llevarlos a buenas cifras de tensión arterial, llevarlos a buenos gastos urinarios. Si el paciente está con compromiso del estado neurológico, tiene riesgo de broncoaspiración, pacientes que deben ser pues intubados, ¿cierto? Entonces, pacientes se deben manejar como un herido, ¿sí? Canalizar doble vena, reanimar con cristaloides, transfundir según indicaciones, ya vamos a mirar ahorita cuáles son las causas, y pues tomar estudios complementarios. Sonda nasogástrica, eso no se hace, eso ya no está indicado, el paciente con sangrado digestivo, ¿cierto? Y obviamente pues tomar los laboratorios. Esto es como el manejo general en términos de cómo se debe reanimar el paciente de acuerdo al grado de compromiso hemodinámico. La historia clínica es sumamente importante, evaluar qué medicamentos viene tomando, qué síntomas tuvo, indagar datos de hepatopatía previa, porque eso es lo que lo orienta a uno a pensar, oiga, este paciente puede tener un sangrado digestivo variceal, ¿cierto? Que el paciente tenga citis, que el paciente tenga estigmas de hepatopatía, ectasias vasculares, que tenga diagnóstico de una cirrosis. Entonces, en esos casos, pues hay que ir dando manejo también para un sangrado digestivo variceal, si es el caso, ¿cierto? Síntomas constitucionales, pensar en neoplasias y o comorbilidades. Entonces, la catosis nigricans puede ser una manifestación paraneoplásica de cáncer gástrico, por eso la colocan ahí. Manchas café con leche, ectasias, el paciente tiene ectasias, digamos un síndrome de juego de retuvo, puede también tener ectasias en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Y siempre, tacto rectal, comprueben, ¿sí? Verifiquen, hagan tacto rectal, decía una semiología, el que no mete el dedo, mete la pata, ¿sí? Obviamente, siempre que se dé un tacto rectal, acompañado por familiar y enfermera, ¿listo? No hagan tactos rectales solos porque hoy en día se puede prestar para problemas, ¿listo? Y exámenes ginecológicos. Bueno, laboratorios, son los laboratorios que se ven básicos, ¿sí? Gases arteriales, tiempos de coagulación, creatinina, hemograma, ¿sí? Dependiendo del estado hemodinámico del paciente, pues, digamos que más exámenes. Sonda, lavado nasogástrico, nada, eso no se hace, ¿listo? ¿Cuáles son los tiempos del manejo del sangrado digestivo no variceal? Y variceal también, pero estamos hablando de no variceal. El momento preendoscópico, el momento endoscópico y el momento posendoscópico. ¿Ustedes dónde van a estar? Acá y acá. Acá, que es lo más importante, preendoscópico. Eso es lo clave. ¿Listo? Entonces, la reanimación adecuada, como ya dijimos, soporte transfusional cuando está indicado. Intubación si es el caso. Cuando transfundimos a pacientes con hemorragia digestiva no variceal, hemoglobinas menores de 7, o en pacientes que tienen historia de enfermedad coronaria, si la hemoglobina cae por debajo de 9. ¿Sí? La idea en estos pacientes es que la hemoglobina ojalá esté mayor o igual a 9. ¿Sí? Ahí cambia un poquito porque estos pacientes pues, tienen más déficit de oxígeno en el miocardio por su enfermedad coronaria, entonces necesitan un poquito más de sangre. Pero el resto de pacientes sin esos antecedentes, 7 es la meta. ¿Listo? Bueno, acá básicamente eran las medidas, aproximación inicial, entonces lo que ya miramos es como un resumen de la reanimación, la transfusión, clasificarse, si tiene plaquetas menores a 50.000, también debe transfundirse, ¿cierto? Si el paciente está coagulopático, si el paciente está con tiempos prolongados, siempre pues evaluar clínicamente cuál es el caso, pero por lo general llevar a un INR por encima de 2.5 previo a la endoscopia, ¿cierto? Controlar la coagulopatía, esta es la reanimación por metas, el paciente obviamente va a estar sin vía oral, y el manejo farmacológico. Los gringos usan mucho la eritromicina endovenosa, nosotros no la tenemos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es efecto prokinético para que cuando se haga la endoscopia se tenga una mejor visualización y se pueda identificar el ciclo de sangrado, pero no lo tenemos, ¿listo? Entonces, ¿cuándo transfundir?
hemoglobina menor a 7, este es el artículo, un artículo publicado en el año 2013 y es de donde se saca la recomendación de que los pacientes deben ser transfundidos con una hemoglobina menor a 7. Ellos hicieron una estrategia liberal y una estrategia restrictiva y documentaron que en términos de mortalidad y de complicaciones les iba mejor a la estrategia restrictiva que a la estrategia liberal, ¿sí? Y por esa razón la recomendación es esas cifras que ya les mostré hace un momento. En sangrado digestivo. Manejo farmacológico, la supresión de ácido. Clave. Prokinéticos, yo los uso, les digo a los médicos que lo coloquen, metoclopramida, digamos, buscando el efecto de la claritromicina, pero la evidencia está con claritromicina endovenosa. Somatostatina y análogos cuando tenemos sospecha de que el paciente puede estar teniendo un sangrado digestivo variceal. Ahí estaría indicado, al contrario no. Ácido tranexámico son medidas ya como de desesperación y antibióticos en pacientes con cirrosis. Ya ahorita vamos a ver. El omeprazol antes del endoscopio en pacientes con sangrado gastrointestinal, ¿cierto? ¿Mejora mortalidad? No. ¿Qué es lo que ha demostrado el omeprazol que mejora antes de la endoscopia? Las intervenciones endoscópicas, 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que mostró el uso del omeprazol es que cuando yo entro, la úlcera ha mejorado, ¿cierto? Entonces, si era una Forres 1A, que es un sangrado en jet, cuando yo entro la encontré como una úlcera Forres 3, que es una úlcera ya cicatrizada, con fibrina, sin manifestación de sangrado en ese momento, ¿cierto? Entonces, eso impacta en todo, en costos, en mejoría del paciente, en estancias hospitalarias, etc. Entonces, por esa razón, el omeprazol hay que usarlo, ¿sí? Hay guías que dicen, póngalo si quiere. No, hay que ponerlo. El omeprazol hay que ponerlo. ¿Cómo lo ponemos? ¿En bolos o en infusión? Las dos formas están bien. Bolos de 40 cada 12 o bolos de 80 con infusión para 8 horas. Yo, si el paciente está inestable hemodinámicamente, si el paciente está con sangrado manifiesto, si el paciente está con hematemesis franca, si es un paciente que por esos predictores clínicos me hace pensar que tiene una lesión de alto riesgo, una úlcera de alto riesgo, yo lo pongo en infusión, ¿sí? Si no, en bolos. Si es un paciente, no, es que el abuelito que está con milenas, pero está estable, está tranquilo, la va a la endoscopia mañana, déjele 40 cada 12, está bien, ¿listo? Entonces, infusión de omeprazol antes de la endoscopia, en bolos, esto también es para el omeprazol. Entonces, acá está, manejo del omeprazol, hay que ponerlo, ¿listo? Prokinéticos, la eritromicina se usa 3 miligramos por kilo IV, 20-30 minutos previo a la endoscopia. El objetivo es mejor visualización, lo que ya les dije, pero pues no la tenemos aquí. Esta es la evidencia de que la eritromicina sí sirve para eso. Entonces, la endoscopia, importante. La endoscopia es el examen de elección, pero ojo, el paciente debe ser estabilizado. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer una endoscopia en un paciente con sangrado digestivo no variceal? 24 horas. O sea, el médico, el internista, el médico general, el urgenciólogo tiene 24 horas para estabilizar al paciente. ¿Listo? ¿Y si es variceal? Si es variceal, 12 horas. 12 horas. ¿Hay que estratificar el riesgo? Sí. Entonces, para eso utilizamos las escalas. Este es el score del Blackboard. Entonces, de ahora en adelante, todo paciente con sangrado digestivo no variceal. Eso es para no variceal. No variceal. El sangrado digestivo variceal, por definición, es un sangrado de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, no necesita estratificación del riesgo. ¿Listo? Entonces, es para sangrado digestivo no variceal. ¿Cierto? ¿Qué evalúa? Evalúa el BUN, evalúa la hemoglobina, la presión arterial y la comorbilidad. Y de acuerdo a eso, da un punto. Entonces, la guía ESMI del 2021 dice: es que recomienda pacientes con sangrado digestivo no variceal el uso del Glasgow Score preendoscópico riesgo de estratificación pacientes con grados menor a 1. Tienen muy bajo riesgo de resangrado, mortalidad de 30 días, y la mortalidad es muy baja. Entonces dice que los que tienen un rasgo menor o igual a 1, esos pacientes pueden irse para la casa y hacer el endoscopio ambulatorialmente, ¿cierto? Pero los que tienen mayor de 1, toca hacerse la hospitalaria. La cosa es que uno nunca encuentra un paciente menor o igual a 1, ¿sí? El que sangra, el que está en paro. ¿Sí? Un paciente con unas melenas, ustedes,
no es que hice melena, si llega a la urgencia, si tiene hemoglobina bien, muy bien, todo bien. Ese es el que eventualmente uno diría, hagamos la endoscopia la otra semana, ¿sí? Pero eso es que los gringos, esta es una escala inglesa. Es que ellos son dado bulla para que las cosas como que en la hospitalización no se congestionen. Pero acá realmente pacientes están muy jodidos cuando llegan sangrando. O sea, el Glasgow mínimo les da por encima de 6. ¿Sí? Entonces, pero sí es importante objetivizar. Hasta la auditoría es importante. El ROCAL tiene unas variables, ellos evalúan. El ROCAL es otra escala, es una escala que tiene aplicación preendoscópica, posendoscópica, ¿cierto? Y evalúa la edad, evalúa la tensión, la frecuencia, las enfermedades asociadas. Es importante porque evalúa la comorbilidad. Diagnóstico endoscópico, estima de reciente sangrado. Entonces ellos, básicamente, si está entre 0 y 2, hemorragia de bajo riesgo, de 3 y 4, riesgo intermedio, y de 5 a 11, riesgo alto. Y de acuerdo a eso establecen la severidad de sangrado. Este score es interesante, sobre todo en una guía peruana, me pareció chévere, porque lo aplican para el alma, ¿sí? Esta es la clasificación de Forres, es una clasificación que nosotros utilizamos para clasificar el tipo de úlcera, ¿sí? Entonces, las de alto riesgo que yo les comentaba ahorita son estas 4 primeras. Sangrado pulsátil, sangrado en jet, sangrado en capa, es un sangrado, es un babero. Vaso visible, ¿sí? Esa es la 2A. No hay sangrado, pero se ve el vaso, ¿cierto? Coágulo adherido, esa es la 2B. La 2B, la indicación es infiltrar con adrenalina, quitar el coágulo y según lo que uno vea, la reclasifica. En una 2A, o se arranca a sangrar, pues en una 1A, 1B. Y la 3 es la que tiene un fondo ya con fibrina, limpio, blanquita, ¿cierto? Entonces, en esto, en la mejoría de esta clasificación es que tiene impacto en la omeprazolina, ¿sí? Porque, digamos, si el paciente cuando llegó a urgencia estaba con una A, ¿sí? Pero le pusieron la infusión, todo el manejo juicioso, cuando yo le hice la endoscopia en una 3. Entonces yo ya no le tengo que intervenir nada, porque las 2C y las 3 no se les hace nada. Se les toma una biopsia para estudiar la infección por Helicobacter pylori, de acuerdo a lo que hablamos antes, ¿cierto? Y se le inicia biopsia y se le da salida al paciente, ¿sí entiende? Entonces, es importante el IVP, sí, porque mejora las lesiones. 30% está demostrado que mejora las lesiones y eso disminuye mortalidad, disminuye estancias, disminuye costos. Entonces, esa es la importancia del IVP. ¿Listo? El manejo endoscópico, esto es más de nosotros. Básicamente, ¿qué podemos usar? Usamos clips. O sea, cuando se interviene, cuando cualquier lesión, aquí para arriba se debe intervenir. ¿Sí? ¿Y cuál es la recomendación? Póngale lo que tenga, ¿sí? Si tiene 3 mecanismos diferentes de hemostasia, hágale los 3. Por lo general, primero usamos inyectoterapia con adrenalina, es una esclerosis en los 4 cuadrantes alrededor de la úlcera, le ponemos clips, ¿sí? Es una medida mecánica, y si tenemos argón o tenemos sondas térmicas, le hacemos también hemostasia con ¿listo? Es lo que está demostrado. Si el paciente resangra, hay que hacerle una segunda revisión, ¿cierto? ¿Cómo se da cuenta uno que resangró? ¿Qué factores de resangrado? Aparición de melenas, descenso en hemoglobina, alteraciones en las constantes vitales, ¿cierto? Si después de una segunda endoscopia el paciente resangra, radiología intervencionista, ¿sí? Si el paciente después de embolización selectiva por radiología intervencionista resangra, vaya pensando en cirugía, ¿listo? Pero eso es anecdótico, o sea, en un 98-99% los sangrados se controlan en endoscopia, ¿listo? Entonces aquí básicamente es el algoritmo. Esta es la guía europea del 2021, está gratis, no hay que pagar ni nada. Y básicamente es el manejo. Entonces, acá están divididas las úlceras de bajo riesgo y las úlceras de alto riesgo. Y de acuerdo a ellos miran. Entonces, las altas dosis de omeprazol, la terapia endoscópica, siempre buscar la infección por Helicobacter pylori en estos pacientes y erradicarla, porque puede ser la causa del sangrado. Y si el paciente está tomando aspirina y clopidogrel, obviamente le va a ir mucho peor y el riesgo va a ser mucho más. Entonces, esta guía también me parece bastante completa, del 2018, está en español. Descárguenla, revísenla. Entonces, adulto con sospecha de sangrado digestivo, reanime bien. Si es un paciente de sangrado en estabilidad urinaria, se le puede realizar la función del glóbulo rojo según necesidad, lo que hablamos ahorita del 7, ¿cierto?
y eso aplica para sangrado digestivo variceal y no variceal. Bueno, realice el índice de Glasgow. Si es menor o igual a 1, dará alta sin necesidad de la endoscopia y es pertinente citar a consultorio externo y hacer la endoscopia ambulatoria. Si es mayor a 2, IBP endovenoso, ya sea en bolos o en infusión según el caso. Y si se trata de un paciente con sangrado digestivo variceal, pues las otras intervenciones que ya vamos a ver ahorita. Y realizar la endoscopia en las primeras 24 horas, estamos hablando de no variceal. ¿Listo? Sí. Anteriormente. La guía europea. La anterior, la que está en inglés. La guía ESGI. Es del 2021. Guías ESGI. Coloque Google Guideline ESGI. Y ahí está. Y está por guía digestiva alta, media y baja. Ahí la cosa. Es del 2021. Una guía muy buena. Y esta es la revista Gastroenterología del Perú del 2018. También es bastante. Se parece mucho. Sangrado digestivo variceal. Entonces, el sangrado digestivo variceal hace parte de las complicaciones de la cirrosis. ¿Cierto? ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis? Asitis, peritonitis espontánea, gastropatía, síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar, encefalopatía hepática y colopatía. Da para una clase de cada una, pero hoy vamos a hablar de esta complicación, de las varices esofágicas. ¿Por qué? Porque clínicamente se presenta como sangrado digestivo alto. ¿Cierto? ¿Cuándo se presentan las varices? Cuando el gradiente por tocado está mayor a 10 milímetros de mercurio. Eso es una medida que hacen los hepatólogos, hemodinamistas y los radiólogos intervencionistas. Es como una presión en cuña de las venas suprahepáticas, ¿sí? Y eso transmite por, así como un Swan Ganz, transmite, bueno, pero transmite la presión de la porta. Ellos le meten un catéter aquí por la yugular, se lo bajan hasta el hígado, las suprahepáticas, y al colocar ese catéter ahí, eso mide la presión de la porta. Entonces, por eso es que saben esto. ¿Listo? Acá está, esta es la presión, yo lo puse. Entonces, mira, aquí está bajando el catéter, lo pone aquí, ¿sí? Y eso mide la presión de la porta. ¿Sí? Entonces, por eso es que se está, ¿cierto? Entonces, la hipertensión portal clínicamente significativa, lo que es un aumento patológico de la presión hidrostática en la porta. Por colaterales hay una formación extensa de vasos que buscan para dónde corra esa sangre, y eso pues termina favoreciendo la formación de las varices. ¿Sí? Esta es como la fisiopatología de la cirrosis, no es el objetivo de la charla. El objetivo de la charla es hablar del sangrado digestivo variceal. ¿Listo? Las varices esofágicas, las intervenciones. Entonces, ¿cómo podemos ver el paciente con sangrado con varices esofágicas? Lo podemos ver en la consulta. Es un paciente que pues, tiene cirrosis y hay que buscarle que tenga varices, ¿cierto? Y si se le documentan las varices, pero el paciente no ha ido a urgencias por cualquier manifestación de sangrado como las que ya vimos, entonces este paciente va a entrar en el grupo en que va a requerir profilaxis primaria. Y uno cuando hace profilaxis primaria, pues busca que el paciente no tenga un episodio de sangrado. ¿Cómo se hace profilaxis primaria? Básicamente es ligando las varices programadamente y dando un adecuado manejo de su hipertensión portal, bloqueadores no selectivos, ¿cierto? Ya el paciente que llega con el sangrado digestivo urgencias, que puede llegar inestable, comprometido, en ese paciente ya la profilaxis es secundaria. Ese paciente pues obviamente hay que ligarlo en este momento agudo, hay que hacer endoscopia y ligarlo, y pues ya vendrán las intervenciones de profilaxis secundaria, ¿cierto? Esta es una paciente, un caso clínico de la vida real. Es un video. Así se ven las varices. Esas son las varices. Este es el esófago, el tercio distal del esófago, y se ven unos cordones. Normalmente, cuando uno introduce el equipo y lo insufla al máximo, esto se debe ver plano, es un cilindro plano. De aquí se ven unas varices. Eso es lo que nosotros llegamos a mirar. Y estas son varices que están en el estómago, por dentro, son varices gástricas. Es una ecoendoscopia donde están caracterizando las varices esofágicas. Entonces, la cirrosis es la principal causa de hipertensión portal. Entonces, obviamente, los pacientes con cirrosis son los pacientes que más tienen
está este compromiso, pero digamos existen pacientes que tienen trombosis, de la esplénica, pacientes que tienen otras alteraciones o incluso malformaciones o condiciones genéticas extremadamente raras que pueden favorecer la presentación de varices sin ser un síndrome de hipertensión portal. Pero lo frecuente y lo usual, lo que ustedes van a encontrarse de primera mano, son pacientes con cirrosis que llegan por sangrado variceal. Aquí están las colaterales que drenan en la vena porta, del tercio distal del esófago sobre todo. Por esa razón es que cuando se aumenta la presión acá, se dilata el varices, ¿cierto? Por esa razón es que hay que bajar la presión de la porta con medicamentos, con el propranolol, con el carvedilol, ¿sí? Para tener un adecuado control de esta varices. ¿Listo? 50% de los pacientes con cirrosis diagnóstico tienen un child ya avanzado, probabilidad aparecer de que no tenga, y el crecimiento es 8% por año, el riesgo de hemorragia es del 15% por año, la recurrencia es hasta del 60% y la mortalidad por sangrado es hasta del 30%. ¿Listo? Esto es más de la fisiopatología, es un cuadro de hipertensión portal, y si ustedes revisan, pues es la misma fisiopatología que explica todo, la citis, bueno, igual. Bueno, entonces siempre buscar la profilaxis primaria. Todo paciente con cirrosis hay que hacerse un endoscopio para buscarle varices, ¿cierto? Y tratarlas, ¿cierto? Esto es profilaxis primaria, pero pues no es lo que ustedes van a ver en urgencias, ¿cierto? Estos son los betabloqueadores, estas son las estrategias de prevención primaria en pacientes con varices. Los betabloqueadores, la dosis que se inicia es pues dependiendo, los pacientes tienen que estar hipotensos, ¿no? Son pacientes que no metabolizan el óxido nítrico, tienen muchos vasodilatadores endógenos, entonces la dosis mínima es de 20 miligramos y uno la va titulando. ¿Se titula con qué? Con presión arterial y con frecuencia cardíaca. Cardíaca entre 50 y 60, nadolol y obviamente la ligadura endoscópica como estrategia de profilaxis primaria. Esta es la clasificación de Sarin de las varices gástricas. Las varices gástricas pueden ser gastroesofágicas o pueden ser aisladas, ¿cierto? Esta es GOP1, GOP2, estas es gastroesofágicas con la curvatura menor, y aislada. ¿Para qué sirve esta clasificación? Estas varices se tratan con ligadura, estas no. Estas toca tratarlas con algo que se llama esclerosis con cianoacrilano, ¿sí? Que es un medicamento que se utiliza pues ¿para qué sirve también? Para predecir el riesgo de sangrado. Las GOP1 y las GOP2 son las que tienen más frecuencia de resangrado, hasta del 70 al 21% pueden sangrar, ¿cierto? Las aisladas tienen frecuencias menores, pero pues también pueden sangrar. Signos rojos en la endoscopia, esto es lo que nosotros vemos. Pacientes varices, unas varices grandes, ¿sí? Puntos rojos, puntos hematoquísticos, enrojecimiento difuso, ¿sí? Fenómeno de varices sobre varices, o sea, esto hay que ligarlo, esto toca ligarlos, porque si no, pues van a sangrar, o incluso los encontramos sangrando, el paciente está sangrando cuando uno entra a hacer endoscopia y hay que intentar, pues, frenar ese sangrado, por eso la indicación de las primeras 12 horas. Esas son las varices únicas, larguísimas. El tratamiento igual, preendoscópico, endoscópico y posendoscópico. ¿Cuál es el papel de ustedes? El manejo preendoscópico juicioso de estos pacientes. Entonces, si el paciente está con alteración del estado sensorial, se requiere intubación, bueno, siempre. Mirar si toca intubar o no, pasar un catéter central o 2 venas de grueso calibre, mantener la hemoglobina por encima de 7, si se cae por debajo de 7, transfundir, corregir la coagulopatía o las plaquetas si es el caso, y el uso de, aquí lo que cambia respecto al otro es el uso de medicamentos vasoactivos, terlipresina u operadotide, o somatostatina o vasopresina, ¿sí? Cualquiera de ellos se puede utilizar, ¿cierto? Y también los antibióticos. En el sangrado digestivo variceal hay evidencia clínica de que el usar antibióticos
de que el usar antibióticos previene las complicaciones infecciosas, llámese bacteremia, llámese peritonitis bacteriana espontánea, ¿cierto? ¿Qué usamos? Puede usarse levofloxacina, pero como no nos gusta usar quinolona en nuestro medio porque puede presionar resistencia para KPCD y para tuberculosis, entonces usamos ceftriaxona, 1 gramo día por 5 días, de la terapia vasoactiva tapienses por 5 días. ¿Listo? Eso es claro. Entonces el paciente que tiene ascitis, que está amarillito, que tiene antecedentes de cirrosis y llega con sangrado, pues uno tiene que iniciarle todo este manejo. Y pues yo les dejo el omeprazol también, porque a veces esos pacientes ahí pueden hacer úlceras pépticas, ¿cierto? Entonces, ya si uno le hace la endoscopia y ve que no tiene úlceras, pues entonces le puede quitar el omeprazol, pero es mejor equivocarnos siempre a favor del paciente. ¿Listo? Para las estrategias de transfusión también está la evidencia, entonces la meta es 7 en estos pacientes también. Medicamentos vasoactivos, también está la evidencia, no hay superioridad realmente entre terlipresina, somatostatina y octreótido, no hay superioridad del uno al otro, cualquiera de los dos se puede utilizar. La terlipresina está contraindicada en pacientes con hipertensión, con enfermedad coronaria, porque produce mucho vasoespasmo, ¿sí? Entonces, son medicamentos que se deben administrar en unidades de cuidado intermedio, que pueden llegar a tener complicaciones, pero cualquiera de los 3 se puede utilizar. Ahí están las dosis: terlipresina 2 miligramos cada 4 horas, por 5 días, el octreótido 50 microgramos en bolo, continuamos 50 microgramos en infusión, la somatostatina, ¿sí? Tenemos aquí en Comunero, usamos octreótido, ¿sí? O somatostatina. En Fundación Cardiovascular usamos terlipresina. Eso depende de la disponibilidad, pero se puede usar cualquiera de ellos. ¿Listo? La profilaxis antibiótica disminuye bacteremia, peritonitis bacteriana espontánea, IBU, neumonía. Entonces, por eso hay que poner la profilaxis antibiótica. Cuando se encuentra uy, pero está consangrado y me pusieron antibiótico. ¿Qué tal? ¿Cómo saben? No, es que es profilaxis. ¿Listo? Y la endoscopia. La endoscopia para hacer ligadura o esclerosis, según sea el caso, ¿cierto? Que se debe hacer en la primera dosis. Doctor, ¿y se usa IBP? Ahorita lo digo. ¿Quién recuerda lo que sí, que usarlo porque no sabemos si se trata de un sangrado digestivo no varicel, que pueda coexistir en un paciente con cirrosis, ¿cierto? Entonces, yo se lo dejo, eso no está anotado en ninguna parte, pero es como conclusiones que uno saca. Yo se lo dejo, y pues si la endoscopia definitivamente es una varice la que sangró, pues uno se lo quita después, ¿sí? Cuando uno liga, ligar es coger la varice y ponerle una liga. ¿Se han visto las ligas de los brackets? Son parecidas, uno mete la varice ahí, la varice queda ahí como un arbolito, como un hilo amarrado, y eso se cae, y entonces queda una úlcera. Entonces esas úlceras pueden sangrar, entonces lo que yo les dejo es sucralfato, 10 centímetros 3 veces al día, por ahí por un mes, ¿sí? Para prevenir el sangrado por ligadura. Miren, acá está. ¿Sí? Este es el cap que está pegado al endoscopio, la punta del endoscopio, y ahí está la liga, ¿sí? Esta es la varice acá, aquí imagínense como un globito, y ahí la varice está agarrada. ¿Listo? Eso se necrose y se cae, porque eso es lo que busca uno, erradicar la varice. ¿Cierto? Este es el equipo con el sistema de ligaduras. Aquí está la varice que vamos a ligar, que quedó así como la vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces este es el algoritmo de la revista peruana, ¿cierto? Entonces, el sangrado digestivo variceal, si es varices gástricas, esclerosis como les dije, si son esofágicas, entonces ligadura, ¿listo? Si el paciente se detiene pero resangra, la indicación es revíselo nuevamente, intente nuevamente ligar. Si el paciente, digamos, aquí en Bucaramanga tenemos el problema de que no tenemos cianoacrilato para las gástricas, entonces una opción es el TIPS, ¿sí? TIPS es una derivación transhepática, ¿sí? Es una colocación de un tubito, como han cuenta usted, el tubo de un lapicero, a través del hígado, de tal manera que comunica las venas suprahepáticas con la porta. Entonces eso, por hidrostática, baja la presión de la porta, ¿sí? Entonces de esa manera bajan la presión en las varices y dejan de sangrar. Entonces de hecho, en pacientes con Childs avanzados por sangrado, puede ser incluso una opción de primera línea, ¿sí? Pero aquí lo usamos como rescate, el PICS, o cirugía, que sería una gastrectomía, pero por eso ya también se puede hacer embolización de las varices por radiología intervencionista con microcortes. También ahí lo olvidé. Aquí está la
entrando por la lengua y va pasando, avanzando, ahí está el proceso piriforme, por detrás de la tráquea, ahí se va metiendo, y la entrada al esófago, ahí entró. Ese es el campo visual que uno tiene. Ahí va entrando, va a buscar las varices. Obviamente uno antes de entrar con el equipo de ligadura va a hacer una endoscopia de fragmentación, ¿cierto? Para mirar a ver qué es lo que va a ligar. El equipo tiene un dispositivo que es una uno puede succionar. Van a ver cómo la ponemos, digamos, y uno con una ruedita le suelta la vida. Aspira, la mete aquí en este hueco y le suelta la vida. Por lo general uno baja hasta la cavidad gástrica porque se llena, eso pasa muy frecuente, que llena de moco y eso le evita a uno, le quita mucha visibilidad. Y ahí tengo que estar muy concentrado. Allá va sacando el equipo, ya estamos sacando el equipo, buscando la banda. Ahí está la banda. Vamos a ligar. Es un proyecto que toca con mucho cuidado, mucha tranquilidad, porque uno puede poner a sangrar una varice, ¿sí? Y esa vaina, cuando una varice arranca a sangrar, es un chato, ¿sí? Toca salirse uno, intubar el paciente, luego entrar otra vez. Ahorita al final les muestro una varice sangrando activamente. Podemos adelantar. Conclusión, lo que hace es que coge la varice, aspira a la mete aquí y le suelta la liga, y la varice queda en el muñito que vimos anteriormente. Bueno, entonces este es como el resumen de los vasoactivos que podemos utilizar. Estos son, cuando hay falla terapéutica, existe el tubo taponador, ¿sí? Los tips, las cirugías. Ese tubo taponador hay que saber utilizar, es como una sonda que se le mete, se infla y eso hace hemostasia ahí por presión, ¿cierto? Sin embargo, pues realmente yo no hago eso, no lo aprendí a hacer y tampoco está recomendado porque se asocia a perforaciones humanas. Lo que sí se puede hacer como una terapia de rescate es la liberación de un stent metálico completamente recubierto esofágico. Tenemos pacientes que no mejoran, que no es posible controlar endoscópicamente el sangrado, ni por radiología intervencionista, ni con TICS, ¿cierto? La profilaxis secundaria, esto es prevenir con betabloqueadores y con la erradicación de las varices el resangrar. ¿Listo? Este es el manejo en términos generales, profilaxis, y aquí está el algoritmo pues, de sangrado digestivo variceal, que es el mismo que vimos hace rato, pero pues acá ya informado al paciente con sangrado digestivo variceal, recomendando la profilaxis, recomendando pues, el manejo con los vasoactivos, ya sea octreotide o termitresina en infusión en bolos, ¿cierto? Este es el algoritmo general de la guía peruana, ¿cierto? Y eso es más o menos el enfoque del paciente con sangrado digestivo alto, variceal y no variceal. Sangrado digestivo bajo, ¿cómo se presenta? Como melenas, rectorragia y o hematoquesia, ¿cierto? Esas son las causas de sangrado digestivo bajo, ¿sí? Divertículos en el colon, inyectáceas, hemorroides, colitis, En sangrado digestivo bajo, estamos hablando específicamente del ángulo de la válvula ileocecal abajo, ¿cierto? Siempre hay que evaluar al paciente cómo está, si está hemodinámicamente estable o no, hacer los exámenes. Si el paciente está estable hemodinámicamente, el paciente puede ser llevado a una colonoscopia. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir a la colonoscopia? El timing de la colonoscopia son 24 horas y el paciente debe prepararse. Hacer una colonoscopia, el paciente sin preparar no tiene ningún sentido. ¿Listo? Si el paciente está inestable hemodinámicamente, ese paciente debe llevarse a una angiotomografía y valoración por radiología intervencionista con propuesta de embolización CL. ¿Listo? Entonces, diagnóstico acá. Estratificación del riesgo. Sí existe sangrado digestivo bajo. Se llama el score de Oakland. De Oakland no es por la ciudad, sino por la cirujana que lo describió, que es una inglesa que se llama la doctora Oakland. ¿Sí? Entonces, es un score parecido a Glasgow, pero es el de Oakland. Y aquí básicamente lo que se evalúa es también buscando la pertinencia del estudio
endoscópico de la colonoscopia en pacientes que presentan sangrado digestivo bajo, básicamente rectorragia y o hematopexia, ¿cierto? Entonces, si el score de Oakland es menor o igual a 8, dicen que la probabilidad de resangrado, mortalidad y necesidad de transfusión es muy baja, entonces que esos pacientes podrían estudiarse ambulatoriamente. Si es mayor a 8, esos pacientes deberían estudiarse intrahospitalariamente. ¿Listo? Entonces el score de Oakland para tenerlo en cuenta. Esta es la guía ESG también, la misma de sangrado digestivo alto no variceal, pero es la guía de sangrado digestivo bajo, ¿cierto? Entonces, básicamente, hacer una adecuada historia clínica, establecer cuál es la manifestación de sangrado, un examen físico adecuado, los laboratorios generales que ya vimos, establecer las comorbilidades de los pacientes, los medicamentos que esté recibiendo, ángeles, antiinflamatorios, anticoagulantes, paciente estable hemodinámicamente, inestable, resucítelo, reanímelo, transfúndalo, ¿sí? Si el paciente no se estabiliza, entonces los pacientes deben ser llevados a angiotomografía con propuesta de una embolización transcatéter en la primera hora del ingreso, ¿no es cierto? Si el paciente está hemodinámicamente estable, hospitalícelo, si el Oakland es mayor a 8, si es menor a 8, egréselo y hágale columna ambulatoria. Si la hemoglobina es menor a 7, transfunda. Pero si el paciente tiene enfermedad coronaria, pues transfunda con metas un poco mayores. Esos pacientes sí preparen, y aquí se prepare para colonoscopia con PEC, ¿sí? Y ahí sí se hace la colonoscopia y pues si se identifica la causa del sangrado, trate, ¿cierto? Esos pacientes, por lo general, son pacientes mayores y la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo es la enfermedad divertículos. Los divertículos. Eso es lo que más causa sangrado digestivo bajo, pero algo curioso es que la mayoría de las veces cuando hacemos la colonoscopia el divertículo ya no está sangrando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Identificar muy bien los medicamentos que están tomando. Oiga, la aspirina sí está indicada en este paciente. Hoy tiene mucha aspirina profilaxis primaria, eso ya no se usa, ¿cierto? Entonces, que aspirina de valle, que para que prevenga el infarto. Si el paciente no tiene una enfermedad cardiovascular establecida, darle aspirina porque sí, no tiene sentido. Y si tiene divertículo, lo puede poner acá, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esas cosas. A veces pasa pacientes, hemos tenido pacientes que tienen fibrilación auricular que están anticoagulados y hemos llevado a esos pacientes a intervenciones por hemodinamia, mitral clip y otra serie de cosas para poder manejarle su arritmia de tal manera que no necesite anticoagulación o aislamiento de venas pulmonares, ¿cierto? Porque pues también, o a veces uno no sabe qué hacer, uno dice, no, este paciente es que le quito la anticoagulación y le da un trombo, ¿sí? Pero sangra toda la semana. Entonces es una situación pues compleja, pero pues digamos ahí en la fundación se tienen esas opciones. La hemorragia digestiva alta, como les dije, puede ser crónica. Cuando es crónica, la hemorragia digestiva baja. Cuando es crónica, pues da el chance del estudio endoscópico. Cuando es aguda y el paciente está estable, pues también da el chance del estudio endoscópico. Pero cuando está inestable ese paciente, sí, no lo vamos a poner a preparar una colonoscopia, ¿no? O sea, obviamente nos toca intervenirlo y las intervenciones son radiología intervencionista y o cirugía. La hemorragia del intestino medio, entonces, desde la ampolla de Barber hasta la válvula ileocecal. Ese es el otro pedazo. ¿Cómo se manifiesta? Como melenas, rectorragia y o hematopexia. ¿Cómo se define? Entonces, sangrado gastrointestinal detectado distal a la ampolla de Barber y proximal a la válvula ileocecal. ¿Es cierto? Y el oscuro ya se lo definí al inicio de la charla, ¿cierto? Entonces, 10% de los sangrados gastrointestinales, la causa más común son las ectasias vasculares, ¿cierto? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Leiter, y es el paciente con estenosis aórtica, hacen ectasias en el ilion, ¿sí? Y eso puede ser una causa de sangrado digestivo intestino medio. Es importante el enfoque por edades. Mayores de 40 años, menores de 40 años. En menores de 40 años, en pacientes jóvenes, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? ¿Qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal creen ustedes que podría causar un sangrado de intestino medio? ¿Cuál? La colitis del colon. No es una enfermedad de Crohn. La colitis está limitada al colon. Crohn porque es el que compromete de la boca. Yo espero que quieran eso. Lesiones de Delafoy, ¿cierto? Lo que les comenté. Neoplasias, divertículos de Meckel, síndrome de pólipo. Ese paciente que les cuento tenía un divertículo
quién? Rice. En este caso, Rice. Mayor de 40 años, ectasias, lesiones de la UA, neoplasias, los mayores, úlceras por ahí, enteropatía por ahí. ¿Cómo se diagnostica esto? Entonces puede ser diagnosticado con imágenes, una enteroresonancia, un enterotacto o videocápsula. Si el paciente está estable dinámicamente, es un sangrado crónico, la videocápsula es una elección, y si no tiene contraindicaciones para realizarse. Tener en cuenta antecedentes de sarcoma de Kaposi o de huevo de Verdugo, todas las cositas que pueden estar relacionadas con lesiones. Usted me dijo algo con las palabras y le dije que era alérgico a la palabra. Que era alérgica a decir alérgico. Profe, voy a dar palma de cualquier nivel. Voy a dar gastropatía erosiva, gastritis, úlcera péptica, pudenitis, enderitis, y pues también estaría la enfermedad articular complicada, facilitada por el gastritis. También, o sea, realmente, a cualquier nivel. No, lo más frecuente es alta, ¿cierto? Gástrica. Por eso, ¿qué pacientes necesitan omeprazol permanente? No todos los pacientes, pero una de las indicaciones de uso crónico de IBP es pacientes que toman aspirinas toda la vida, o clopidogrel o esteroides. ¿Sí? Esos pacientes necesitan IBP permanente. El resto siempre hacemos desprescripción del IBP, pero eso es otra clase, ¿cierto? Pero el IBP, digamos, siempre tratamos de desprescribirlo. Sin embargo, en esos pacientes, los pacientes con síndrome de Sonic Erickson o pacientes con esófago de Barber, esos pacientes necesitan IBP siempre. Hay otros al examen físico que vamos a pensar a uno que pueda tener alteraciones en el intestino delgado. Diagnóstico, esta es la guía actual de sangrado intestino medio, es una guía del año 2015 que está publicada en la ACE. ¿Listo? Y acá básicamente lo que dicen es sospecha de sangrado intestino medio. Obviamente ya tienen endoscopia, colonoscopia de alta calidad, todo el cuento. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si el paciente no tiene sospecha clínica o por imagen de una obstrucción y está estable hemodinámicamente, el estudio de elección es una videocápsula endoscópica, ¿cierto? Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente o hay sospecha de que pueda hacer una retención de la videocápsula, digamos una sospecha de enfermedad de Crohn, una estenosis, ese paciente tiene que hacer una enteroresonancia o una angioedema. ¿Listo? Esto es lo mismo. Dice parálisis de un lado del cuerpo. Esta es la videocápsula. Una capsulita que mide 2.5 centímetros, el paciente se la come, eso viaja por todo el tracto digestivo, ¿cierto? Va haciendo un video. Después nosotros nos sentamos en un computador, mira, listo, y ahí documentamos los materiales que tengan lugar. ¿Sí? Digamos, mira, esto es una ectasia vascular, esto es un tumor, esto es una lesión subepitelial. ¿Sí? Allá, eso son imágenes de videocápsula. La enteroscopia es un dispositivo que se usan únicamente como estrategia de intervención. ¿Sí? No, que tiene un tumor, entonces vamos a tomarle biopsia. No, que tiene una ectasia, entonces vamos a hacerle algo plasma. Pero diagnóstico no, es un estudio absolutamente dispendioso y tiene complicaciones. Puede haber perforación, puede haber pancreatitis, puede haber sangrado, ¿sí? Entonces es una y los hay de doble valor, hay de monovalor y hay uno actualmente que es el en espiral. Tiene el más rápido. Pues solamente buscar la causa, el tratamiento, entonces si son ectasias, algún plasma de elección, si son ectasias pero está contraindicado, pues, por general son pacientes muy mayores, entonces puede usarse eucredoti, puede usarse talidomida. ¿Tenemos que hablar de la talidomida? ¿No? Antes se asociaba a la talidomida, por eso producía malformaciones en los recién nacidos, la talidomida teratógena. Pero digamos un abuelito de 90 años que tenga ectasias en el vídeo, pues a ese sí se le puede dar para prevenir el sangrado. Se usaba como antiemético en los pacientes embarazadas, para controlarle el vómito del embarazo. Hubo una evidencia clarísima de niños que
problema. Sí, muchísimo. Es historia de la medicina. Hemorragia digestión en oscuro, ya les dije que era. Endoscopia alta calidad normal, endoscopia normal, videocápsula sin documentar sitio de sangrado adecuadamente realizado. Ese es más o menos el enfoque del paciente con sangrado digestivo. Alto, variceal, no variceal, bajo, de intestino medio y distal a la válvula del útero. Más o menos quedaron comunicados. Entonces, en los siguientes 15 minutos les voy a hablar de diarrea.